de qué animales. Bueno, les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es miércoles 18 de noviembre del 2020. Bueno, continuando con nuestra programación, llegamos con nuestro segmento Matrimonios Sólidos. Está haciendo un recuento de todo lo que son los matrimonios bíblicos. Hoy venimos con otro matrimonio bíblico. Así es que bueno, vamos a presentar a Luis Hernán, quien dirige este programa. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos quienes nos están viendo y oyendo en este momento. Bienvenidos a Matrimonios Sólidos. Hoy vamos a continuar en esta serie que hemos titulado Matrimonios de la Biblia y vamos a pasar a un matrimonio que fue muy bendecido, un matrimonio muy especial y que es el primer matrimonio que vamos a retomar aquí del Nuevo Testamento. Este matrimonio es el matrimonio de José y de María. Un matrimonio bien especial, ¿cierto? Pues muy bendecido porque tuvieron nada más y nada menos que la tareita de formar a nuestro Rey y Salvador. Entonces, vamos a mirar un poco el contexto de lo que nos narran los evangelios. Sobre todo Mateo y Lucas dan algunos detalles de lo que era la vida de José y de María. De pronto no hay mucha información de lo que era su vida matrimonial, pero por varios pasajes que hemos podido extractar, sí podríamos inferir qué tipo de relación matrimonial, cómo llevaban ellos no solamente su matrimonio, sino la educación de sus hijos, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Hay alguna otra información que estuve consultando de algunos textos apócrifos, pero por no ser una información debidamente, digamos, comprobada, no hay una plena certeza, entonces vamos a omitir esta información y más bien vamos a sustentar este estudio en la palabra de Dios. Y bueno, bienvenidos entonces de nuevo a Matrimonios Sólidos y vamos a ir a José. Primero, ¿cómo era José? ¿Cómo fue José como hombre, como esposo? ¿Qué características tuvo José como ese esposo? Tal vez el esposo modelo, ¿no? Fue la familia escogida por el Señor para cumplir con esa misión y con ese propósito maravilloso de darnos la salvación. Entonces, en Mateo 1:19 dice así: como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Bueno, él estaba muy confundido por la situación. Acá dice José, su esposo. Bueno, en realidad, en la cultura judía, dice la cultura judía que una pareja cuando se comprometía lo hacía un año antes de que fuera el matrimonio como tal. A eso se le llamaba desposar. Entonces, en el caso de José y de María, ellos estaban desposados, es decir, estaban comprometidos y en el transcurso de ese año sería como esa preparación para la boda. Algo bastante bueno para seguir como ejemplo, ¿no? De tomar muy en serio la institución y el pacto matrimonial, hacer una preparación de vida, hacer un compromiso. En nuestros días, pues, no pasa lo mismo, ¿no? Podemos ver que inclusive muchas de las parejas deciden irse a vivir, como llaman, en unión libre, sin haber un compromiso real, sin establecer un pacto con la bendición del Señor. Eso se ha olvidado, eso se ha dejado atrás, desafortunadamente, lastimosamente, pero cuando vivimos
una vida en Cristo, una vida en la palabra, entonces podemos reconocer y saber cómo hacer en este caso, las cosas en un debido orden, con un debido orden y con mucha sabiduría y sobre todo agradándole a Dios. Y eso fue lo que hicieron José y María, pero eh, José estaba un poco confundido al enterarse del embarazo de su prometida. Pues imagínense, pues pongámonos nosotros en lugar de José, que pareciera nuestra prometida embarazada y cuando ella supuestamente no ha tenido ningún tipo de relación, era virgen, estábamos convencidos de esto y pues bueno, bendito sea el Señor que José entonces tiene un sueño y en este sueño, ya en Mateo 1:24, dice que tuvo el sueño, despertó del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces ya el ángel le informa, le pone claras las cosas a José. Entonces, quiero resaltar aquí de Mateo 1:19 y también del versículo 24 dos aspectos. Primero, aquí la Biblia nos dice que era un hombre justo. ¿Qué implica que sea un hombre justo? ¿Sí? O sea, ¿a qué se refiere un hombre justo? Obviamente José era un hombre común y corriente en el sentido de que era un hombre, digamos, imperfecto, que cometía faltas, pero era un hombre que siempre eh, fue dedicado a agradarle a Dios. Recordemos de dónde venía José, cuál era su linaje. José no era cualquier persona tampoco. José venía del linaje de David. Recordemos eso. José venía de esa línea de bendición, esa línea en la que la familia iba transmitiendo ese legado de la palabra del Señor, de la obediencia al Señor, y eh, fue entonces José educado por sus padres también bajo ese mismo modelo bíblico. Entonces, por eso dice aquí que José era un hombre justo, ¿sí? Y es la primera característica que entonces encontramos en este esposo ejemplar. Y luego encontramos también aquí en el versículo 24 que José hizo tal y como le había mandado el Señor a través del ángel. Entonces, aquí vemos también la obediencia de José y la fe. ¿Sí? Primero la fe de creer que lo que él soñó fue cierto, ¿no? Todos tenemos muchos sueños, pero es fácil decir, no, simplemente fue un sueño, ya, no creo en eso, ¿sí? Pero José confió en lo que el Señor le había dicho a través de ese sueño y entonces al tener fe, José en el Señor, luego esa fe la proyectó en obediencia. Y es que esa es la verdadera fe, ¿no? Como dice Santiago, una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, él obró de acuerdo a su fe. Y entonces tomó a María como su mujer. Y viene el matrimonio, ¿cierto? María estaba ya embarazada y vamos a adelantarnos un poquito a Mateo 2:13. En Mateo 2:13 dice así, cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces aquí podríamos inferir varias cosas con respecto a José. Entonces sigue José viviendo en obediencia al Señor, escuchando la voz del Señor, ¿sí? Porque es que esa es la obediencia, escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad, pero de manera también nosotros voluntaria, no obligados, ¿sí? Esa es la verdadera obediencia, es seguir la voluntad del Señor, pero también de una manera agradable, voluntariamente nosotros también, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace José y aquí encontramos no solamente a un hombre obediente, sino a un hombre protector. Si no estoy mal, el camino de donde ellos se encontraban
hasta Egipto, creo que eran unos 20 días, algo así. Era un camino largo, era a pie, o sea, no había medios de transporte como los que hay ahora. Y tomar a su esposa, al bebé. Imagínense lo que es andar con un bebé en medio del desierto, ¿sí? Pero vemos entonces la valentía de José y vemos entonces también esa actitud protectora de José al llevar a su familia para ponerla a salvo en Egipto. Recordemos que Herodes había mandado a matar a todos los niños y bueno, eso ya para no salirnos del tema, lo que quiero resaltar aquí es esa parte que debemos tener todos los hombres, los varones, esposos, de proteger a nuestra familia, proteger a nuestra esposa y a nuestros hijos. Es importantísimo que tomemos ese mismo modelo de José, hombre de fe, hombre de obediencia y hombre que protegió a su familia. Y bueno, después de que salen de Egipto, vuelven otra vez a la tierra de Israel y no se dan de ahí en adelante muchas referencias de parte de José. Pero quiero que pasemos ahora a María. Y ahorita vamos a hablar ya de los dos como matrimonio. Entonces, María nos dice la palabra de Dios en Lucas 1:30, dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué gran bendición, hallar gracia delante de Dios. Pues así como María halló gracia delante de Dios, nosotros también a través de Jesucristo hallamos esa gracia, ¿sí? Ese regalo, ese don de Dios. Entonces, es una bendición y es una mujer bendecida, bendita entre todas las mujeres, le dice el ángel, claro, porque tiene la gran misión y la gran bendición y gran privilegio de ser la madre de nuestro Rey y Salvador, de sacarlo adelante, de educarlo. Entonces, qué gran bendición la que tiene entonces María y eso es lo que el Señor hace en cada una de nuestras esposas. Cuando estamos unidos bajo el vínculo, bajo el pacto del matrimonio, cuando estamos ante la presencia de Dios en comunión con Dios todo el tiempo, eso es lo que encontramos en nuestras mujeres. Gracia. La gracia de Dios en nuestras mujeres. Y esa gracia se transforma entonces en sabiduría para estas mujeres. En mujeres, las transforma en mujeres virtuosas, también como lo dice Proverbios 31. Luego, si miramos más adelante en Lucas 1:38, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, aquí también vemos esa misma, vea cómo encajan esas dos aspectos de la vida de José y de María, ambos firmes en su fe, ambos firmes en obediencia. He aquí la sierva del Señor. Qué hermoso es tener en nuestros hogares, en nuestras a nuestras esposas como siervas del Señor, como María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hacer la voluntad de Dios. Eso es el gran legado que nos deja la Virgen María en obediencia, en fe, en confianza al Señor, en hacer la voluntad de Dios, en servirle a Dios, ¿sí? Servir, en este caso, como la madre de Jesucristo hombre. Y luego, más adelante, en Lucas 1:46 y 47, vemos otro aspecto muy, muy importante en la vida de María, que dice así, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Saben qué hizo aquí María? Adoró
adoró a Dios. Queremos mujeres y hombres adoradores en nuestras familias. Debemos ser adoradores. Debemos adorar a nuestro Padre, adorar en familia a Dios. Y María aquí lo hizo. Una mujer adoradora. ¿Sí? Es necesario que hagamos esto en nuestras casas, ¿sí? Que adoremos a Dios todo el tiempo, que oremos en pareja, que alabemos a Dios, que enseñemos también eso a nuestros hijos, que lo hagamos esto en casa, ¿sí? Entonces, es muy importante aquí lo que hizo María, lo que nos enseña. Luego, más adelante, en Lucas 2, capítulo 2, versículo 19, también sucede algo extraordinario con María, algo que también que nos llena muchísimo y que nos sirve también para nuestra vida cristiana, nuestra vida matrimonial. Y es que cuando llegan los pastores a visitar al bebé, entonces están ellos en el establo, en el pesebre, y María, al ver todo lo que estaba pasando, que llegan los pastores a adorar a Cristo, allí al bebé, adorando a Dios mismo, María recibe revelación de Dios, porque dice así la palabra en el versículo 19, dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Eso, lo que hace María, es recibir la revelación de Dios en su vida para proyectar esto en su propia vida y en los demás, ¿sí? Estaba guardando todo lo que estaba viendo, era la madre del rey, la madre de nuestro Salvador, ¿sí? Y ella meditaba, dice que meditaba, razonaba sobre lo que estaba sucediendo. Dios le dio la posibilidad de comprender, de entender cuál era el propósito de todo lo que estaba pasando. Y eso es lo que también debemos tener nosotros en nuestros hogares, esa sabiduría. Y recuerda lo que dice el libro de Proverbios también. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una mujer, solamente una mujer temerosa de Dios como María, solamente un hombre temeroso de Dios como José, y solamente hombres y mujeres temerosos de Dios, como los que el Señor tiene en su iglesia, podemos entonces recibir esa sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría que nos permite meditar su palabra y guardarla en nuestro corazón. Cuando guardamos la palabra en nuestro corazón, después sale. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón abunda la sabiduría de Dios, entonces de nuestra boca, ¿qué va a salir? Bendición. Bendición de nosotros los hombres hacia nuestras esposas. Bendición de las esposas hacia sus esposos. Bendición de nosotros los padres hacia nuestros hijos. Bendición. Eso es lo que el Señor hace a través de este ejemplo de esta gran familia. Y como les decía al principio, no hay muchas referencias con respecto a lo que fue la vida matrimonial de María y de José. Pero sí, en el libro de Mateo, creo que es el capítulo 1, versículo 24, hay algo muy importante que nos dice la palabra y que nos enseña muchísimo sobre ese respeto, ese pacto solemne que había entre José y María. Y es que dice la palabra, no la tengo aquí en este momento, pero dice la palabra que, así como parafraseando, que José no estuvo o no conoció a María, sino después de haber tenido a su hijo, de haber tenido a Jesús, ¿sí? Entonces, es algo que debemos tener muy, pero muy en cuenta, que José respetó a María durante todo su embarazo, ¿sí?
Inclusive después de casados, José esperó, supo esperar el momento después de que ella dio a luz. Dice la palabra de Dios que solamente hasta que ella dio a luz, entonces José ahí sí tuvo una vida de pareja con María, intimidad matrimonial, ¿sí? Entonces es algo también que nos enseña muchísimo de parte de José, ¿no? El respetar a su esposa, el esperar el momento eh, adecuado para tener esa intimidad, ¿sí? Y así, vean todo lo que, la bendición que trae eso, ¿no? El respeto dentro del hogar, el saber esperar, tener paciencia, el tener dominio propio, ¿sí? También eso implica muchísimo. Yo creo que son temas que vamos a hablar también más adelante en matrimonios sólidos. Estos temas en los que se involucra la sexualidad, ¿no? Y eso, eso nos implica también tener dominio propio. ¿Mm? El, el Señor hizo el sexo para disfrute dentro del matrimonio, pero también hay unos parámetros en los que nosotros debemos saber cómo llevar una vida sexual adecuada con nuestras parejas. Y pienso que José aquí nos da una lección tremenda a todos en cuanto a cómo tener una sexualidad sana, una sexualidad, eh, digamos, agradable a Dios y que no sea una sexualidad, una vida sexual dañina o posesiva o impulsiva, sino una vida sexual en la que haya una verdadera intimidad, una verdadera, digamos, comunión entre el hombre y la mujer para que haya verdadero gozo y satisfacción dentro de la pareja. Y eso fue lo que hizo José. Podríamos inferir, no nos, como les decía, no es muy explícita la palabra de Dios, pero sí es muy clara en que José no estuvo sexualmente con María, no tuvo relaciones sexuales con María hasta después de que nació Jesús. Después de que nace Jesús, ellos llevan una vida matrimonial, tienen más hijos y levantan eh, una familia extraordinaria en la que Jesucristo, pues ya vemos cómo el Señor Jesús luego no nombran mucho a José, luego ya nombran a María, parece que José fallece y entonces Jesús ya saca adelante el Señor ya inicia su ministerio a la edad de 30 años, ya cuando sale de su casa. Y algo también que vale la pena resaltar de José, muy importante, y es el oficio que tenía José, ¿no? El de hombres trabajadores. También un aspecto muy importante de los esposos que debemos tener nosotros los esposos como sustentadores de la casa, como hombres modelos de trabajo para nuestros hijos, ¿no? Recordemos que el oficio de José era ser carpintero, ¿sí? Dice la palabra, cuando nombraban a Jesús en algunos momentos, algunos episodios, dicen, aquí viene el hijo del carpintero. Ese es el hijo del carpintero, ¿sí? O sea, tenía ya una referencia, ¿cierto? Debía tener muy buena fama José como carpintero, debía ser un hombre muy pulcro, ¿sí? Un hombre un ebanista muy famoso ahí en esa tierra, pues porque para que le reconocieran hacia Jesús, ¿no? El hijo del carpintero, ¿sí? Como decir el hombre, o sea, tenía ya eh, su, su prestigio, esa es la palabra, su prestigio. Y bueno, y pues la palabra tampoco es muy explícita en cuanto a Jesús, pero muy posiblemente es lo más seguro. Recordemos que en ese tiempo, pues la escuela era el hogar y ese es el modelo, ¿no? Vale la pena también aquí eh, anotar esto, ¿no? Que la escuela es el hogar. Eso también se ha perdido muchísimo. Y también lo vamos a hablar más adelante en matrimonios sólidos cuando hablemos un poco de la educación de los hijos. Pero aquí lo que vemos también es esta familia, la familia de Jesús como escuela de sus hijos. Y Jesús aprendió la vida, de cómo llevar una vida conforme a Cristo. Ese es el objetivo de la escuela, ¿no? Tener el carácter de Cristo, formar
hombres y mujeres con el carácter de Cristo. Ese es el objetivo de la escuela. El objetivo de la escuela no es enseñar matemáticas ni ciencias. No. Es a través de las matemáticas y de las ciencias adquirir el carácter de Cristo para hacer la voluntad de Dios. Para que en lo que hagamos proyectemos a Dios. En ese caso, Jesús muy posiblemente, muy seguramente, aprendió el oficio también de su padre y en ese oficio de carpintero, él también entonces proyectó la vida, una vida de santidad, una vida recta, tal y como lo era su padre, ¿no? Su padre adoptivo, ¿no? Como fue José, que era un hombre, dice la palabra, un hombre justo, ¿sí? Y bueno, sabemos ya que Jesús, siendo Dios, pues sabemos que es el único santo, 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 ¿cierto? Pero qué bueno que en esta parte podamos entonces reconocer también ese papel tan importante que tienen los padres como modelos de sus hijos, como educadores de sus hijos y como, en el caso del hombre, como trabajadores y sustentadores del hogar. Entonces, qué bueno que hayamos podido hoy estudiar y reconocer en la vida de José y de María a un matrimonio realmente sólido, un gran matrimonio, un matrimonio que mientras que estuvieron juntos, dieron testimonio de la gracia, del poder y del amor de Dios en sus vidas. Y bueno, esperamos más adelante entonces continuar con más matrimonios sólidos en esta primera temporada, más matrimonios bíblicos. Vamos a tener creo que unos 2 estudios más de matrimonios bíblicos que aparecen en el Nuevo Testamento y luego ya pasaremos a otra temporadita donde vamos a hablar de temas muy específicos, muy puntuales que nos van muy seguramente, siempre con la bendición del Señor, con la guía del Espíritu Santo, nos van a edificar, nos van a servir de base para salir adelante en estos tiempos tan difíciles para las familias, pero que sabemos que siempre con la presencia de Dios, siempre saldremos adelante. Entonces, adelante, matrimonios sólidos. Espero que hayan disfrutado de este espacio y hayamos aprendido más de la palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestras familias.